Muy buenas noches, tarde, noche, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Le doy gracias al Señor por una vez más poderme conectar y grabar este video, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor. En esta tarde les compartiré una pequeña enseñanza sobre la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Levíticos 17. Y antes de comenzar, me gustaría elevar una pequeña oración para que sea el Señor trayendo revelación, sabiduría, conocimiento, discernimiento de su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amantísimo Padre que estás en gloria, te doy gracias una vez más, Señor amado, por tu amor, tu bondad, tu misericordia para con nuestras vidas. Padre, en esta noche vengo delante de ti. Me abandono en tus brazos, Señor, para que seas tú guiándome y dirigiéndome en tu justicia y en tu verdad, a través de la revelación y el discernimiento de tu palabra, Padre de la gloria. Que pueda fluir, Padre Santo, con amor, con gracia, para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Dependo de ti en esta hora. Alabado y exaltado seas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos ver la palabra del Señor es bendita y se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice así: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo de Israel. Esto es lo que el Señor ha ordenado según israelita de nacimiento. Sacrifica un toro, un cordero o una cabra. Dentro o fuera del campamento, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como una ofrenda al Señor, esa persona será tan culpable como un asesino. Esa persona ha derramado sangre y será excluida de la comunidad. El propósito de esta regla es evitar que los israelitas sacrifiquen animales en campo abierto. Asegura que lleven sus sacrificios al sacerdote a la entrada del tabernáculo para que él pueda presentar los animales al Señor como ofrenda de paz. Entonces el sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo y podrá quemar la grasa como un aroma agradable al Señor. El pueblo ya no debe serle infiel al Señor al ofrecer sacrificios a ídolos que tienen forma de cabra. Esta es una ley perpetua para el pueblo. Tendrá que obedecerla de generación en generación. Darles también este mandamiento: si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes ofrece una ofrenda quemada o un sacrificio, pero no lo lleva a la entrada del tabernáculo para ofrecerlo al Señor, esa persona será excluida de la comunidad. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Palabra del Señor. Podemos ver, amados hermanos, como dice su palabra, ¿verdad? En el libro de Levíticos 17, 10 y 11, nos habla claramente que el alma, ¿sí?, la vida está en la sangre de toda criatura. El alma en el nivel nefesh,
como podemos haber escuchado, ¿verdad? Que el alma del hombre tiene 5 niveles. Y uno de estos niveles es el nivel Nefesh, ¿verdad? Que claramente, como acabamos de leer anteriormente, habita en la sangre. Génesis 9:4 dice así: la sangre es la vida. Amén. Esto nos da referencia que el alma y la vida están en la sangre. Deuteronomio 12:23 dice así: la sangre es la vida, no debe comerse. La sangre, hermanos, en la antigüedad era como una señal de pacto y expiración. En el Antiguo Testamento, ¿qué representaba esto? La sangre de animales era como una señal de pacto y de expiración. ¿Qué es la expiración? Es cubrir pecados. Amén. Dios le enseñaba al pueblo de Israel a representar la vida que el Dios, ¿verdad?, le había dado al hombre, porque el hombre no podía apropiarse de la vida, porque la vida le pertenece únicamente a Dios. Por eso la sangre de Abel, dice la palabra en el libro de Génesis 4:10, clama desde la tierra. El verso dice así: la voz de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué significa esto? Que el alma, ¿verdad?, de este varón que fue muerto, asesinado a causa de su hermano Caín, ¿verdad?, pereció y fue derramada en tierra. Y esta sangre, dice la palabra, que hasta el día de hoy todavía clama a nuestro Dios por esta transgresión que ocurrió en el Antiguo Testamento. La sangre, hermanos, no solo nos da oxígeno, no se encarga solo de llevar el oxígeno y los nutrientes, ¿verdad?, dentro del cuerpo, a través de todo el cuerpo, sino que también representa la vida misma del ser humano. Podemos ver, hermanos, que el alma es la identidad del cuerpo. Un cuerpo sin alma, hermanos, se convierte en puro polvo. Como dice la palabra, de la tierra, del polvo de la tierra fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Nosotros nos volvemos ser viviente a través del alma, del espíritu, del Rúa. Amén. La gloria sea para el Señor. Pero como el alma del hombre, ¿verdad?, está ligada a la sangre, se requería anteriormente, en la antigüedad, esta sangre para expiar los pecados de otras, ¿verdad?, de todo aquel que ofrecía holocausto por sus pecados. Porque en otras palabras, una vida debía entregarse por otra vida. Esto nos recuerda que en el mundo espiritual se dirige por algo que se llama dominio y legalidad. La sangre, hermanos, es una vitalidad muy importante. Recuerdo, comentaba ayer en la plataforma de oración que tenemos con los hermanos que se reúnen a diario para compartir la palabra y orar, ¿verdad?, antes de proceder a dormir, a reposar, de que antes, recuerdo que cuando trabajaba en los restaurantes donde vendían carne, alimentos, siempre me gustaba pedir a la hora de mi comida la carne en una terminación media. Le dicen carne a término medio. O podemos ver también en nuestras máquinas de la nueva tecnología que hay, como las freidoras de aire, ¿verdad?, que a veces llega a un nivel donde tú pones la carne, te tira ese punto donde la carne sale específicamente término medio. Tú aprietas el botón y te cocina esta carne término medio. Y este término medio de la carne que muchos degustan
A mí me parecía como jugosita. Yo decía, es que como que término medio era más jugosa para mí. Pero yo no tenía conciencia de estos versos de la palabra, donde el Señor, ¿verdad?, no se agrada de que ingiramos carnes de ninguna clase, ni carnes de animales, ni carne humana, ni sangre humana, ni sangre de animal, ¿verdad? Entonces podemos ver que esta es una transgresión delante de los ojos de Dios. No debemos de comer el animal con su sangre. Dice que había que escurrir, que si el hombre cazaba, tenía que dejar escurrir la sangre del animal para después prepararla, cocinarla y poderse alimentar de esta carne, ¿verdad? Por eso podemos ver que a veces cuando entramos en algunas relaciones ilícitas, cuando el hombre o la mujer entra en una relación ilícita, sexual o con su pareja, con su cónyuge, se forma una ligadura de almas, ¿verdad? Porque a través del acto sexual se mezcla la sangre, se mezcla la carne, se mezcla la sangre, y entonces por eso decimos las ligaduras del alma, porque dice la palabra, ya no serán dos, sino una sola carne. Entonces a través de este acto íntimo matrimonial, ¿verdad? Algunas veces son relaciones ilícitas donde las personas de repente quieren dejar a la otra persona porque saben que no es agradable delante de los ojos de Dios, o porque no es una buena relación, ¿verdad? Entonces pasa de que se les hace difícil romper porque hay una ligadura almática que se hizo a través del semen, a través de la sangre, ¿verdad? Y esto es algo que solo la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, puede romper. Es el que puede libertarnos, ¿verdad? A través de la conversión, a través de su sangre. La palabra del Señor nos enseña claramente, ¿verdad?, que si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. También nos dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Podemos ser libres en Jesús a través de su sangre, ¿verdad? Porque su sangre es la que trajo la remisión de pecados y transformó el pacto anterior en un nuevo pacto, ¿verdad? A través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Solo la sangre de Cristo puede romper estas uniones y ataduras almáticas. Vamos a leer en contexto, a la luz de la palabra, lo que nos dice en realidad Génesis 9:4. Dice así: pero no deberán comer carne con sangre, la sangre es vida. Vamos a bajar rápidamente a lo que nos dice Génesis 4:10. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano me clama justicia. Como hablábamos anteriormente, ¿verdad? La voz de Abel clama a Dios, aún todavía, esperando el día del juicio. Deuteronomio 12:23. Pero asegúrate de no comer la carne, la sangre, porque la sangre es vida. No debes comer la vida con la carne. Hebreos 9:22 nos dice así: de hecho, la ley exige que todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Juan 1:7 dice así: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mateo 26:28 dice así: es mi sangre, la del pacto, que será derramada por muchos para el perdón de pecados. Hablábamos anteriormente, ¿verdad?, de que solo la sangre de Cristo puede romper estas ligaduras almáticas que se hacen a través del pecado, a través de pactos con sangre, ¿verdad? Por eso
muchas cosas, el aborto, son derramamientos de sangre, el asesinato, derramamiento de sangre, ¿verdad? Dios aborrece todas estas cosas, hermanos. Y por causa del pecado, nos enseña la palabra que vino la muerte, ¿verdad? Pero Cristo venció la muerte en aquel día en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados a través de su sangre. Recuerdo que me gustaba, hermanos, comerme esta carne así, terminación media. Y yo meditaba en esta palabra y yo, Señor, perdóname. A veces uno peca de alguna u otra manera por ignorancia. Por eso siempre es importante pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, aún de los que nos son ocultos, como decía el salmista. Todos nuestros pecados de omisión, de los que nosotros no somos conscientes, tenemos que pedir perdón. Amén. Hebreos 9:12 nos dice: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y de becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Cristo logró un rescate eterno por la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Un sacrificio de una sola vez con su propia sangre. ¿Por qué? Porque la sangre del animal nos purificaba y nos limpiaba por fuera. Limpiaba y purificaba al hombre por fuera, mas la sangre de Cristo limpia y purifica por dentro y de una sola vez. El verso 13 nos dice: la sangre de machos cabríos y de toros y de cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que queden limpias por fuera. El verso 14 dice: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Hebreos 10:14 dice así: porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. De una sola vez. Podemos ver, hermanos, a lo largo de las escrituras, que podemos ver muchos versos bíblicos que respaldan la palabra en muchas ocasiones, casi siempre, hermanos, siempre podemos decir, se responde por sí misma. Ella puede defenderse por ella misma. Amén. Primera de Pedro 19 nos dice: sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Recordemos que en la antigüedad los animales que se ofrecían como sacrificios delante del altar eran sin defectos. Amén. Sin defectos, sin mancha. Nuestro Padre se mantuvo firme hasta la muerte, hasta lo sumo, sin mancha y sin arrugas, como dice su palabra. Primera de Juan 1:10 dice así: si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. A veces, muchas veces, hay personas que se pueden creer justas, puras, que no han pecado. Hay personas que tú les presentas el evangelio y te dicen: yo no necesito ir a la iglesia porque yo no le hago maldad a nadie. La palabra dice aquí en Primera de Juan 1:10 que nosotros, cuando nos expresamos de esta manera, nosotros le hacemos mentiroso a él, ¿verdad? Y que la palabra no está en nosotros cuando nosotros decimos estas cosas. A veces nosotros
pecamos por falta de conocimiento. Por eso el Señor dice en su palabra: mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. La ignorancia, todos somos ignorantes, hermanos, porque de alguna u otra cierta manera siempre carecemos de conocimiento. Hay cosas que nosotros no podemos entender. Por eso es que nosotros podemos pedirle al Señor que sea Él trayéndonos siempre la revelación y la sabiduría, porque Él nos dice en su palabra: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Isaías 53:12 dice así: por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Oigan bien, qué poderoso. Dice que Él repartirá el botín con los fuertes. La palabra nos enseña que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos, los valientes, dicen otras versiones, lo arrebatan. Amén. Entonces, para que este botín pueda ser repartido, ¿verdad?, con nosotros, sus hijos, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes y tenemos que permanecer hasta el fin, en medio de la dificultad, de la tempestad, de lo que venga, hermanos, mantenernos firmes en la fe. Una vez un amigo me dijo que cómo yo podía adorar a este Dios que se alimentaba de sangre, que era un Dios sanguinario, que él no puede creer en un Dios sanguinario que se alimenta de sangre. Y como podemos ver en los versos anteriores, hermanos, nos damos cuenta que esta sangre no era para el Señor. No es porque el Señor se complace en el derramamiento de sangre, no. Era para remisión de nuestras propias culpas, de nuestros propios pecados, ¿verdad? Porque en el mundo espiritual, como les decía anteriormente, rige el dominio y la legalidad. Una sangre por otra tenía que ser sacrificada, ¿sí? Entonces era más preferible sacrificar la sangre de estos animales delante del altar que de animales, que de humanos, ¿verdad? Solo los satanistas, los brujos, los hechiceros, los santeros, los que practican todas estas abominaciones de parte de las tinieblas, son los que derraman sangre humana. Tenemos que tener en cuenta que la maldad existe desde antes de la fundación del mundo. Ya existía la iniquidad. Tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios valiente, poderoso, que en su amor decidió crear a la humanidad, ¿verdad? Pero por culpa del pecado, la desobediencia de Adán y Eva, el pecado pasó a tener legalidad en la tierra y por ende a través del pecado vino la muerte. Pero todo esto, hermanos, fue vencido su dominio, su poderío en la cruz del Calvario a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Como podemos leer y escuchar en los versos que ya hemos leído y a lo largo de la Escritura, el Señor nos enseña la manifestación de su gran amor y su gran misericordia y el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Podemos ver qué es lo que nos dice el Salmo 50, 12, 13, como respuesta a aquel amigo que me hizo este comentario. Dice así: si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que en él hay. Verso 13. ¿Acaso me alimento de toros o bebo sangre de machos cabríos? En ninguna manera, hermanos. Hebreos 10, 4, 5 dice: ya que es imposible
que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen los sacrificios ni las ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. Amén. Tuvo el Padre que prepararle un cuerpo a su Hijo unigénito para poder venir aquí a la tierra y pagar precio de sangre de una sola vez y para siempre, por el perdón de nuestros pecados. Por eso el mismo Dios dijo en el libro de Oseas 6:6: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de mí más que holocaustos. En otros versos, ¿verdad?, ¿qué es lo que pide Dios? Nos los muestra, lo podemos buscar en Isaías 1:11 y en Miqueas 6:8, las referencias que el Padre nos da sobre esto. Amén. Y podemos darnos cuenta a través de esta enseñanza, a través de todos los versos bíblicos que les acabo de compartir, ciertamente el alma de todo ser habita en la sangre. Por eso, hermanos, les invito a todos los que les gusta comer la carne en términos medios, no tan bien cocida. Si usted ve que hay sangre en alguna carne, ya sea un bistec, ¿verdad?, ya sea el pollo. Bueno, yo nunca me gustó comer el pollo con su sangre, ¿no? Jamás ni nunca. Pero sí la carne, mucha gente, a veces gente con mucho dinero, no sé, que se acostumbran a comer esta carne como en una terminación, no muy cocido, no en su terminación completa de ser cocido. Amén. Y entonces es importante tener conocimiento. Cuando uno no conoce de algo que está mal delante de los ojos de Dios, Dios perdona nuestra ignorancia porque nosotros no sabíamos. Pero cuando nosotros nos volvemos conscientes de lo que dice la palabra del Señor, hermanos, hay que tomar en cuenta lo que el Padre nos está diciendo y volvernos, ¿verdad?, hacia lo que el Señor está mandando, que es bueno, agradable y perfecto y honorable delante de los ojos de Él. Tengo aquí en mis manos la Biblia Inspira, ¿verdad? Son versiones actualizadas de la palabra de Dios. Amén. En una nueva traducción, NTV. Y vamos a compartir, antes de terminar esta pequeña enseñanza, este pequeño diálogo de la palabra junto a ustedes, aquí a todos los que puedan escuchar esta transmisión a través de esta plataforma de YouTube. Dice así el Salmo 50: el Señor, el poderoso, es Dios y habló, convocó a toda la humanidad. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, desde el monte Sión, la perfección de la belleza, Dios brilla con un resplandor glorioso. Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso el fuego devora todo lo que encuentra, y su alrededor se desata una gran tormenta. Pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel y a los que hicieren un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las consecuencias, las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales.
pues todos los animales del bosque son míos. Yo soy dueño del ganado de 1000 colinas, conozco a cada pájaro de las montañas, a todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, pero como mío es el mundo entero y todo lo que hay en él, ¿acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea sacrificio a Dios. Cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas, y yo te rescataré, y tú me darás la gloria. Pero Dios dice a los perversos: ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasean en el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano y a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba. Pero ahora les voy a reprender y presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, y los despedazaré y nadie los ayudará. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Alabado sea el Señor. Así que para estas personas que dicen que nuestro Dios es un Dios que se complace en la maldad, que bebe sangre, que se alimenta de la sangre, podemos darnos cuenta por la palabra y por su Espíritu Santo, por el poder de su gracia, de su favor, de su bondad y de su misericordia, que nos ha permitido en esta hora compartir estos versículos bíblicos, ¿verdad? De que Él no es un Dios así. La misma palabra nos enseña que era por remisión de nuestros propios pecados, y no siendo suficiente redimirnos de nuestros pecados externos, de ser limpiados por fuera, era necesario ser limpiados profundamente por dentro. Tuvo que prepararle un cuerpo a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Quien murió en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Entró al lugar santísimo sin mancha y sin arrugas. Entró dentro de los atrios para ofrecer esa ofrenda de sangre a través de su vida, de su cuerpo, una sola vez y para siempre. Así que ya no hay necesidad de ofrendar holocaustos al Señor de sangre ni de muerte, porque Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. Venció el pecado, venció la muerte, y por sus llagas hoy podemos ser libres, ser curados, ser sanados para la gloria y la honra de su reino. Y tenemos promesa que si permanecemos en el camino de Él, Él nos dará a conocer su salvación. Amados, les invito a orar para cerrar esta transmisión. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. Padre, que esta palabra pueda sembrar, Padre Santo, ser siembra para los corazones, Señor, y reproducir frutos, Padre Santo, de buena semilla, que pueda producir frutos en tierra fértil, Señor, al 100 por 1, 70 veces 7 multiplicados, Padre Santo de la gloria, en el poderoso nombre de Jesús, y que pueda traer transformación, Padre Santo, a todo corazón, Padre Santo, endurecido, Padre, que todo corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, Padre de la gloria, a través de tu palabra. Enviamos la palabra, Señor, en esta noche, que seas tú, Padre Santo, con tu poderosa palabra, con tu poder, Padre Santo,
Santo, con el poder de tu Santo Espíritu, sembrando, Padre Santo, la buena semilla de la fe que viene por tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias te da mi vida, Padre Santo. Mi alma te alaba, mi alma te exalta, mi alma te glorifica, mi alma te bendice. Gracias, Padre, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias a todo el que pueda oír esta transmisión que estoy grabando en esta hora. Que el Señor les bendiga, les guarde, les prospere y les multiplique de manera que sobreabunde. Amén. Paz y bendiciones. Shalom, shalom.